Brujas, sangre y sombras. 3 enigmas que desafían la realidad. Hay lugares donde las sombras se niegan a desaparecer. Fotografías que capturan algo más que imágenes. Construcciones antiguas donde los ecos del mal aún resuenan. Y escritores que, quizás sin saberlo, escribieron no ficción disfrazada de pesadilla. Esta noche, viajaremos a través de 3 enigmas que parecen no tener relación entre sí, pero que comparten un mismo pulso, el de lo inexplicable. Desde la aterradora aparición de una figura fantasmal en una casa marcada por el horror de las brujas, hasta una iglesia en los bosques finlandeses, donde el diablo aún murmura. Y finalmente, un mito familiar que vincula a Bram Stoker con el mismísimo príncipe de las tinieblas. Apaga la luz. Ponte los audífonos. Y prepárate para adentrarte en los misterios que no descansan. La aterradora imagen de Joshua Ward House, Salem, Massachusetts. Año 1692. Las calles están llenas de miedo, superstición y muerte. Cientos de personas son acusadas de brujería. Algunas confiesan, muchas mueren, y otras maldicen a sus verdugos antes de perecer. Uno de los nombres más temidos de aquella época no fue el de una bruja, sino el del sheriff George Corwin. Apodado el Estrangulador, no solo ejecutaba órdenes, disfrutaba torturar. A sus víctimas las asfixiaba lentamente con cuerdas, las hacía sufrir. Su casa, lugar de detenciones y muertes, fue eventualmente destruida. Pero en su lugar, se erigió la Joshua Ward House. Pasaron los siglos, hasta que en 1981 algo perturbador ocurrió. Un agente inmobiliario quiso vender la propiedad. Para ello tomó fotografías promocionales del interior, pero al revelar una de ellas, apareció una figura que nadie esperaba. Una mujer, de cabello oscuro y largo, sin rasgos definidos, con un aura casi demoníaca. De pie justo detrás del sujeto retratado. No había nadie allí. Nadie vivo, al menos. La foto fue analizada. No había doble exposición. No había manipulación. Era real. Y quienes conocían la historia del lugar no dudaron. ¿Una bruja de Salem había vuelto? ¿Una víctima del mismo Corwin? ¿O un ente más antiguo, más oscuro? La figura fue descrita como desfigurada, con una energía casi opresiva. Desde entonces, el lugar ha sido escenario de fenómenos inexplicables. Objetos que se mueven solos, voces susurrantes en idiomas arcaicos y visitantes que aseguran ser observados. Muchos creen que la energía del lugar no puede extinguirse, que el sufrimiento de aquellas mujeres fue tan intenso que quedó grabado en los muros, esperando ser liberado. ¿Y si esa fotografía fue un aviso, una puerta abierta, una advertencia? La Iglesia del Diablo en Finlandia. Nos trasladamos a Inko, una pequeña localidad de Finlandia rodeada de bosques densos, donde el sol apenas atraviesa las ramas en invierno. Allí, escondida entre árboles que parecen susurrar, se encuentra una construcción ancestral conocida como Pirun Kirkko, la Iglesia del Diablo. Pero esta no es una iglesia común. No tiene techo. No tiene altar. No tiene símbolo de redención. Solo paredes de piedra, cubiertas de musgo y un aura que hace temblar incluso a los más escépticos. Según la leyenda, fue construida en una sola noche por el mismísimo diablo, en un desafío contra Dios. Se dice que, al ver su obra, los aldeanos huyeron aterrados. Desde entonces, la iglesia fue abandonada, o quizás reservada para otros rituales. En las noches sin luna, lugareños afirman escuchar cánticos guturales, gritos de mujer, e incluso ver luces danzantes dentro del templo, como si seres invisibles se reunieran a rendir culto. Pero lo que más inquieta son los hallazgos recientes. En 1972, un grupo de estudiantes desapareció durante una excursión. Fueron hallados 2 días después, desnudos y catatónicos. Uno de ellos nunca volvió a hablar. Cuando los investigadores rastrearon la zona, encontraron símbolos grabados en las piedras. Algunos de ellos, según expertos en ocultismo,
son invocaciones a entidades primigenias. Curiosamente, el lugar se encuentra sobre una intersección de líneas ley, una especie de red energética que algunas culturas consideran sagrada y otras peligrosa. ¿Es esta iglesia un simple vestigio del pasado o una puerta hacia lo desconocido? Existen incluso teorías que afirman que la iglesia es un espejo entre dimensiones, un lugar donde la realidad es débil y otras entidades pueden observar o cruzar. Bram Stoker y el mito de su linaje vampírico. Dublín, Irlanda, año 1847. Nace Abraham Bram Stoker, un niño débil, casi condenado a morir en su infancia. Pasó los primeros 7 años postrado, sin caminar. Su madre, una mujer marcada por las leyendas del folclore celta, le contaba historias de peste, muertos vivientes y monstruos de la noche. Quizás fue ahí donde comenzó todo. Décadas más tarde, Bram escribiría una de las obras más influyentes del horror moderno, Drácula. Pero lo que pocos saben es que Bram Stoker creía tener sangre noble en sus venas. Más específicamente, sangre valaca. En cartas y documentos personales, Stoker aseguraba que su familia descendía, en alguna línea olvidada, de los Draculesti, la rama de Vlad Tepes, el empalador, el príncipe sádico que aterrorizó a Europa y que se ganó la inmortalidad como el verdadero Drácula. ¿Fue esto una simple fantasía de escritor? ¿O sabía algo que otros ignoraban? Los diarios privados de Stoker, recuperados años después, hablan de sueños con figuras aladas, príncipes ensangrentados y voces que lo guiaban durante la noche. También se sabe que visitó bibliotecas esotéricas, estudió alquimia, demonología y mantuvo contacto con círculos ocultistas de su tiempo. El primer título de Drácula no era ese, era El No Muerto. El manuscrito original estuvo desaparecido durante años, y según rumores, incluía capítulos donde Drácula contactaba con fuerzas más allá del mundo físico. Algunos creen que esos textos fueron eliminados por ser demasiado perturbadores, o demasiado reales. ¿Y si Stoker no inventó a Drácula sino que simplemente lo reveló? Tres historias, 3 enigmas. Una casa marcada por la muerte y la injusticia, donde una cámara captó aquello que no debía ser visto. Una iglesia sin dioses, construida por las manos del mal, aún viva en los susurros de la noche. Y un escritor que, tal vez, fue descendiente del vampiro que inspiró su obra, o testigo de algo que no debió conocer. Quizás, en el fondo, estas historias no están separadas. Quizás forman parte de algo más grande, una red oculta de lugares, eventos y personas, conectadas por la oscuridad. Porque a veces, la realidad no es lo que creemos. Y los verdaderos horrores son los que dejamos de ver. ¿Quieres más misterios como estos? No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que disfrute explorar lo inexplicable. Hasta la próxima, si es que logramos despertar.